¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte, hablamos de lo que más nos gusta. ¡Empezamos! De momento, 42 segundos, 43, ¿dónde estás? Annemiek van Vleuten. Vamos allá con la primera etapa del Tour de Francia con una jornada de muchos nervios, 185 kilómetros, donde hemos tenido al viento como protagonista en mucha parte de la etapa y donde hemos tenido muchísimos nervios que han acabado protagonizando un corte final que ha sido o puede ser muy importante con hombres de la general como es Primo Roglic, como es Remco Evenepoel y por ejemplo Carlos Rodríguez por detrás, perdiendo ya el primer día 39 segundos. Está claro que no es la mejor forma de empezar la carrera, ni muchísimo menos, y que vamos a ver porque para Remco Evenepoel ahora hablaremos, pero puede ser una pérdida muy importante, sobre todo pienso en Remco Evenepoel. En cambio, otros hombres como Enric Mas han estado delante y han ganado ese tiempo que de cara a la pelea por, no sé si el podium, pero sí de cara a la pelea por un top 5 puede ser importante. Ahora hablamos un poco de eso, ahora hablamos un poco de todo, pero hay que recordar brevemente cómo ha sido la etapa, una jornada en la que de salida tuvimos una escapada de 5 corredores, 2 minutos les dejaron, no mucho más de ese tiempo. El pelotón sabía, los hombres de la general sabían que tenían que tener controlada la escapada porque venían por detrás o venían momentos importantes por ese viento y por la carretera y por todos los nervios que se iban a suceder en un momento importante, en un primer momento, una primera etapa del Tour de Francia, y a partir de ahí pues la escapada vio reducida su diferencia, lograron mantener, porque luego se fue desarbolando, lograron mantener una ventaja mínima para disputarse entre ellos la montaña, que se la lleva Benjamin Thomas, el ciclista de Cofidis, y a partir de ahí el pelotón entró en juego, ¿no? Entró en juego esos nervios, esas ganas también, porque cuando hay abanicos hay que querer, hay que poder, pero hay que querer también, ¿no? Y había esas ganas, Visma ya dejando muestras, ¿no? De que quieren hacer una carrera dura, de que quieren desde el principio estar muy atentos. Lo estaban con Vingegaard, de hecho en momentos importantes, incluso en el momento en el que se hace el abanico, el corte definitivo a 25 kilómetros de meta, ellos estaban adelante y Vingegaard estaba en primera persona, marcando el ritmo y elevando todo lo posible ese ritmo, ¿no? Para cortar la carrera. Visma, que quería y estaba muy atento, también lo estaba Alpecin, que quería disputarse la etapa y llevarse el primer maillot amarillo, como así han hecho, y a partir de ahí pues se ha ido haciendo, ha habido luego un momento de impasse y luego ya, como he dicho, a falta de esos 25 kilómetros más o menos para la línea de meta, se ha producido el corte definitivo, un corte que nos deja a corredores de la clasificación general fuera, no fuera de todas opciones, pero sí ya fuera con un tiempo importante perdido. Ojo, son 39 segundos. En este ciclismo de hoy en día muy difíciles de recuperar, y sobre todo creo que el gran perjudicado en el día de hoy es Remco Evenepoel. Creo que si Evenepoel tenía opciones o tiene opciones de disputar este Tour de Francia y de conseguir afianzar ese podium, esa plaza de podium que ya consiguió el año pasado, y por qué no tratar de pensar en algo más, creo que era sacando tiempo en estos primeros días, por lo menos no perdiéndolo como lo ha hecho hoy, pero sí manteniéndose ahí para que luego en la crono, ante Pogačar y Vingegaard, que no son mancos precisamente en la crono, pero bueno, Evenepoel puede ser un poquito mejor que ellos, pues incluso por qué no pensar en vestirse de amarillo. Hoy posiblemente Evenepoel haya perdido esas opciones, porque recuperar esos 39 segundos va a ser muy difícil, o te inventas algo ya desde los primeros días para tratar de pillar a la gente que hoy estaba en juego fuera de juego, como te ha pasado a ti, o va a ser muy difícil que Remco en la etapa del miércoles, si no mal recuerdo, en la crono, creo que es el quinto día, coja ese liderato. En cualquier caso, pues ahora el enfoque tendrá que ser otro, ¿no? Recuperar tiempo frente al posible tiempo que podrías ganar en esa crono
ante los dos grandes rivales, sabiendo que luego estás muy lejos, que luego estás muy lejos, pero como mínimo lo que presuponíamos a un hombre como Evenepoel, que en este terreno debe de caminar bien, es no perder el tiempo que hoy ha perdido y esas opciones que hoy se le han ido y que pueden ser muy importantes para Evenepoel. Parece mentira, estamos hablando del primer día, pero ha sido uno de los primeros días que más movimiento hemos tenido en el Tour de cara a la general, y creo que ese aspecto es importante. Y luego Roglic y Lipovic. La verdad es que Bora no ha estado para nada acertado con sus dos hombres que estaban en cabeza, o que estaban peleando la general, o que van a pelear la general, van a pelear la general. Yo en la previa sí que decía que quizás a Roglic lo veía en ese cuarteto de magníficos, sí que lo veía un paso por detrás, incluso de Evenepoel, y creo que de nuevo empieza con mala fortuna, mala pata, que empieza la carrera un pelín torcido. Y bueno, no hemos visto a un Super Roglic durante el año, así que vamos a ver cómo es capaz de dar la vuelta a esta situación, tanto él como el equipo, con Lipovic, que les hemos visto a Lipovic lo hemos visto en algunos momentos de la carrera también perder posiciones, perder por problema mecánico, etcétera, así que bueno, ya ese calentón lo llevas y ese susto lo llevas. Luego, gente que ha estado por detrás, lo decía, quizás para nuestros intereses, Carlos Rodríguez también ha perdido tiempo, también un hombre, por cierto, Ineos, que ha perdido a Filippo Ganna, una baja muy importante, no ha empezado el Tour para Ineos Grenadiers. Iba a decir, no ha empezado de la mejor forma posible, no, por supuesto, pero casi podemos decir que ha empezado de la peor forma posible, y ya es decir, porque han perdido a Filippo Ganna, que era uno de esos corredores que tenía mucho favoritismo para la crono, que tenían seguro esa posible victoria de etapa ahí apuntada, y han perdido con su líder, con Carlos Rodríguez, han perdido esos 40 segundos, esos 39 segundos, que también van a ser muy importantes porque luego hay que recuperarlos. Y ya digo, no hay que centrarnos en la pelea por estar en primero o segundo en esa pelea con Pogačar-Vingegaard. Hay que estar en la pelea de que, por ejemplo, Enric Mas se ha metido adelante, ¿no? De que esa pelea por el top 5, incluso por el podium, va a estar más abierta, y de que has perdido un tiempo muy importante de cara a esa general. También lo ha perdido Geraint Thomas, aunque bueno, creo que Geraint Thomas tampoco va a estar peleando por la clasificación general. También ha estado Joao Almeida, por ejemplo, en esa parte trasera. Creo que ya hay sí nombres un poquito menos destacados, que los más destacados son los tres que hemos dicho, y aunque son importantes para la general, y creo que no es la mejor forma, ni mucho menos, de empezar el Tour de Francia. En la contra, gente como Enric Mas, ¿no? Que se ha metido adelante, que ha sabido estar muy atentos a los abanicos, al punto en el que se iban a provocar, en el que se iba a cortar el pelotón, y han estado adelante. Creo que para un hombre como Enric Mas, llegar a ese podium creo que es muy complicado. Llegar a ese top 5 es un objetivo que quizás esté más en su mano. Creo que es un paso adelante muy importante, o importante, no muy importante, pues estamos en el primer día, pero es un paso adelante importante de cara a esa pelea de estar muy adelante y buscando, bueno, pues ya partes con 39 segundos a favor respecto a otros. Luego va a pasar mil cosas y va a haber mil diferencias, pero partes con este tiempo a favor, y también con esta motivación, ¿no? Extra de verte adelante y de verte atento, y de ver que las cosas funcionan. En cuanto a la victoria de etapa, pues lo ha hecho muy bien Alpecin de Koenig, porque se han metido en la parte final con hasta 5 hombres del equipo en ese corte. Sabían que se podía producir, han estado muy atentos, no han estado tan atentos, hemos hablado de la general, pero Jonathan Milan, Tim Merlier, Soudal Quick Step para Tim Merlier, Lidl Trek para Jonathan Milan. Por cierto, Lidl Trek, que también ha tenido a Eskelmose detrás, otro de los hombres para esa clasificación general, pues no han estado tan atentos y se han quedado por detrás, así que al Alpecin hay que aplaudirles. También a Wanty con Grimey, también a 1X con bastantes hombres adelante que sabían que podían disputarse la etapa, y que han estado peleando y que han estado atentos para que no les pillase el corte
y tuvieran esas oportunidades, ¿no? Y en el caso de Philipsen, pues llevándose la victoria de etapa, primer maillot amarillo, así que creo que es un punto que tenía Alpecin, un objetivo que ya tachan, ¿no? Y han estado muy atentos, porque cuando eres el favorito para este tipo de etapas, sobre todo al sprint, o uno de los favoritos, y pasa todo esto que ha pasado hoy, es difícil acabar resolviendo, ¿no? Y ellos lo han hecho de una manera magistral y prácticamente sin rival. Como digo, primer maillot amarillo para Philipsen y primera victoria de etapa. Día, no quiero terminar de pasar o terminar el día sin decir esto. Día muy importante, porque ha habido muchísimos nervios, porque se ha ido muy rápido, porque ha habido mucho desgaste y ojo, porque esto se va acumulando. Esto se va acumulando en las piernas, se va apareciendo luego ese desgaste y va siendo importante. Así que, bueno, creo que hemos vivido un primer día que todos esperábamos el sprint, pero que ese viento, que ha sido más intenso de lo que se preveía, en la parte final quizás se preveía un poquito más suave, bueno, pues nos ha hecho que haya nervios, que vamos a vivir una semana así, de muchos nervios, porque las diferencias no se van a abrir, al menos hasta la crono, y creo que ni aún en la crono se van a abrir de una gran forma, y que vamos a tener, bueno, pues hemos tenido una parte muy importante de emoción y de diversión que quizás no lo esperábamos tanto, sobre todo viendo el perfil de la etapa, no tanto así por los corredores, que ha sido una jornada un poquito más quebrada y un poquito más complicada. Ya digo, de esas jornadas que luego acaban pesando, y nada, recordar antes de poner el punto y final a este primer día, que mañana tenemos una etapa de 200 kilómetros, que mañana la carrera va hasta la zona de Dunkerque, que va a haber una parte donde va a estar más expuesto el pelotón al viento y que tenemos unos últimos 40-50 kilómetros, bueno, la etapa va acumulando desnivel y los últimos 40-50 kilómetros, pero sobre todo dentro ya de los últimos 10, vamos a tener varias cotas pequeñas, pero del 9, del 10%, del 7, del 8, que van a reducir mucho las opciones de un sprint. Vamos a ver, porque no va a ser tanto para sprinters puros. Va a haber movimiento en esas cotas finales, y hoy hemos visto algunos de la general fuera de juego. Veremos si mañana también puede pasar lo mismo. Veremos qué pasa. Hasta luego.